Ay, pues digan lo que digan. A mí me encanta esta nueva entrada, me parece que quedó muy bonita y que vale la pena. Ay, es que me andan hablando por teléfono. Déjenme decirles que estoy en el live y estás pasando en vivo. ¿Te puedo marcar acabando? Gracias. Es que es para una cosa que necesito de trabajo, por eso necesitaba decirle, ustedes disculpen, pero aquí andamos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ay, mira, me pusiste mi vientecito de la rosa de Guadalupe. Ay, qué pelos traigo el día de hoy. Oigan, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches al Precio de la Fama. Yo contenta, feliz y triste también un poquito por lo de Talina Fernández, que ya hemos platicado mucho, pero contenta de estar con ustedes, de aprovechar, como nos dijo Talina, el día a día, la vida, que hay que gozarla, reírse y solo arrepentirse de lo que uno nunca ha hecho. Así decía Talina Fernández. ¿Te has arrepentido de algo? No, solo de lo que no hice. Y eso es lo que, bueno, obviamente actuando de una determinada manera, no quiere decir que hagas cosas terribles, pero que no te quedes con ganas de nada dentro de tu camino, dentro de tu moral, dentro de lo que tú quieres, ¿no? Pero no quedarse con nada. Tony Jiménez, muy padre la entrada. Ay, qué bueno que te guste. Te manda besos, Alex, y a ti y a mí desde Tlaxcala. A mí me encantó la entrada, pero ya saben que cuando la estrené hubo polémica. Pero polémica hoy en la casa de los famosos y espumosos, como dice Elisa Beristain. Es que me encantan las palabras que usan Javier Seriani y Elisa Beristain porque usan unas palabras particulares y la de espumosos me encanta. Bueno, pero el caso es que en la casa de los famosos hubo nominaciones, ya ven que quedaron nominados Barbie Juárez, la Barbie Juárez que yo creo que es la que, ¡adiós! Ustedes ahorita vamos a poner una encuesta, ¿quién creen que salga? Si la Barbie Juárez, Sergio Mayer, Raquel Vigorra o Paul Stanley. A ver, ¿quién cree? O nada más la pregunta, no, porque tienes que poner las opciones. ¿Quién creen que salga de la casa de los famosos? Va a ser la encuesta del día de hoy. Raquel Vigorra, Paul Stanley, Barbie Juárez o Sergio Mayer. Claro, se tienen que aventurar porque el día de hoy Jorge, que es el que le tocó la suite, va a proteger a alguien y hoy lo vamos a saber. Dependiendo de a quién proteja y le dé inmunidad, entonces quedan los otros tres. Pero hoy aventúrense a decir quién sale. Ya me está diciendo Irma Rosillo que Sergio Mayer, Beto Valdivia que Barbie o Paul, sale la Barbie depredadora de despensas porque se come. Es la Barbie Juárez, pon nada más la Barbie. Sergio Mayer, pon Mayer, Barbie, Vigorra o Stanley, para que no pongas tanto. Si no, de aquí a que acabe ya se nos acabó el programa. Pero dice Mari Bravo, hola Mari, yo pienso que Barbie Juárez, la Barbie Juárez, pues, ¿qué creen? Yo también pienso que sale la Barbie Juárez. Yo creo que Sergio Mayer, Julio Chávez Munguía llegará hasta la final. Erika, la Barbie, la mayoría opina, está, según lo que veo la gente, entre Sergio Mayer como Tony Jiménez y Erika que dice que la Barbie. Buenas noches, Mago Campos, querida, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al programa, gracias por ser de las membresías de los Annie Lovers. Leticia Sastre, que salga Sergio Mayer. Pues hoy vamos a ver a quién le dan inmunidad y entonces quedarán los tres restantes. Yo no sé a quién pueda salvar Jorge, pero creo que podría salvar a Raquel Vigorra, que es de su equipo, o a la Barbie. No creo que a la Barbie porque es menos fuerte. Entonces, pues podría salvar a Paul o a Raquel Vigorra. Bueno, pues ya veremos qué es lo que decide el día de hoy Jorge y de los otros tres, pues ya veremos. Estoy en vivo, Miriam Maestro, ¿estás en vivo? Yo también, aquí estamos en vivo el día de hoy. Y bueno, esto es lo que va a suceder en este día. Y entonces por eso preguntamos a quién salvará Jorge Loza, que yo creo que para él ha sido una gran oportunidad. Fíjense que a veces no solo se pierde o se gana dentro, por ejemplo, de esta casa. Hay unos que ya ganaron, sin importar si no ganan el reality de la Casa de los Famosos, como Nicola Porchela
y Jorge Loza, que realmente eran muy poco conocidos, aunque Jorge Loza ha hecho muchos realities y pequeños papeles de novela, la mayoría yo pregunto y nadie sabe quiénes son. Con esto ya se dieron a conocer. Otra ganona, aunque no fuera la triunfadora, es Wendy Guevara, porque ya sale con telenovela, proyectos y muchas cosas. Héctor Romo, Sergio Mayer y Poncho son los villanos de las telenovelas. Pues sí, exactamente. Dice Karina Rosas, yo no entiendo si en todos los programas veo que muchísima gente quiere que salga Mayer y ahí sigue. Bueno, de hecho yo quiero hacer una reflexión y un reclamo a ustedes. El día, bueno, yo entiendo que era relacionado con el caso de Héctor Parra, pero el día que pusimos aquí la entrevista desafortunada de Sergio Mayer, que no gustó, se enojaron conmigo, se salieron del programa, me dejaron de seguir y me hicieron la ley del hielo. Ese día, pues yo vi que la gente no le cae bien Sergio Mayer en general, independientemente del caso de Héctor Parra. Todos los comentarios que siempre ponen de Sergio Mayer son horribles. ¿Por qué lo están apoyando? ¿O por qué lo salvan? ¿Por qué lo salvan si no les cae bien? Digo, esa es una duda que me surge, porque ahora dicen que es el rival, uno de los rivales más fuertes, pues la gente lo ha sostenido ahí. Entonces, dice Andrés Bracho, todos quieren que gane la Wendy. Daniel González, tu primer en vivo. Ojalá te quedes las veces que puedas y si no en grabación, como mucha gente lo ve. Luis Rendón, Sergio Mayer no saldrá pronto porque sin ellos no hay programa. Exacto. Julio Chávez siempre está dominando y no sale porque Sergio Mayer sigue. Cierto, dice, me salí de ese programa por la entrevista de Mayer, ¿verdad, Nazora? Muchos se enojaron conmigo porque entrevisté a Sergio Mayer. Entiendo, ese no fue el momento y era otro tema, pero les cae gordo Sergio Mayer y votan por él. ¡Qué bárbaro! Porque, por ejemplo, Sigrid Flores dice que le pone sabor al caldo, pues sí, sabor a la casa o sazón a la casa. Yo ya te cambié el dicho, Sigrid. Leticia, que gane Paul. Leticia Sastre quiere que gane Paul. Oigan, pero miren que sí está bien fuerte todo lo que pasa. Por ejemplo, Horny, 117, voy con Poncho, como se hace para apoyarlo en la Casa de los Famosos. El día de las nominaciones ponen un link que no cuesta, le picas, pero tienen que leer, porque al que pican es al que apoyan, no al que quieren que salga, y eso creo que ha generado mucha confusión. La gente dice, quiero sacar a Mayer, le aprietan a Mayer y lo están apoyando, entonces lean lo que dice arriba, porque eso ha sido algo, pienso que un poco truqueado, no sé si a propósito o no se dieron cuenta, yo creo que sí, pero el voto es a favor de quien quieren apoyar, no a quien quieren sacar y mucha gente se ha confundido. Dice Luis López, Anita, nunca me nombras ni me mandas saludos y somos en la casa seguidores tuyos. Ay, qué bueno que ahora sí vi el mensaje. A veces no es mala onda, pero luego sí leo los comentarios, hay otros días que no, para irnos turnando. Pero bueno, Ernesto D'Alessio no lo puedo creer que se divorcia. ¿Por qué no lo puedo creer? Porque pues ellos hablaban de un matrimonio maravilloso y todavía hace poco cuando se dijo que traían problemas, se pusieron furiosos y dijeron, no, seguimos juntos, todo muy bien. Y como ahora está de moda, digo, y no quiero, bueno, si esto sí es burla, la verdad. O sea, todos se divorcian desde el amor, pues entonces, ¿para qué se divorcian? Está muy raro cómo ahora las parejas, o sea, está bien que te separes en paz, civilizadamente, eso yo lo entiendo, pero es la mejor mujer del mundo, no hay mejor mujer que ella, yo la amo y la adoro, es la máximo, pues entonces, ¿para qué te divorcias? ¿No creen ustedes? O sea, ¿para qué te divorcias si es el amor de tu vida? ¿Para qué te divorcias si es la mujer de tus sueños? ¿Para qué te divorcias si es la mujer más perfecta que has conocido? Entonces, esa parte ahora que me separo desde el amor, me causa un poco de conflicto. ¿Ustedes qué opinan? El comunicado dice así. Debido al gran cariño y apoyo que a través de los años nos han mostrado, decidimos hacerles llegar este comunicado a los medios y a la gente. Después de 16 años de un hermoso matrimonio, 4 hijos que amamos y que son nuestra vida entera, luego de haberlo platicado y meditado a conciencia, yo creo que ya llevaban tiempo, de mutuo acuerdo, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. Ay, Concharito. No ha sido una decisión fácil. Tenemos 4 hijos a los cuales amamos profundamente. Eso tiene toda la razón. Y por los cuales seguiremos unidos y luchando para ayudarlos a cumplir sus sueños. Pero creemos que es lo más sabio. Sí, la verdad tiene razón. O sea, yo me refiero, está bien separarse civilizadamente, pero ya luego decir que, pues, todo lo que ya platiqué.
A todos en general, apelando a un buen corazón y por el bienestar de nuestros hijos, les pedimos apoyo y empatía en este tiempo difícil. Siempre nos han demostrado cariño y apoyo y hoy lo necesitamos más que nunca. Seguirán viéndonos juntos porque hay demasiadas cosas que nos unen, familia, amigos y principalmente nuestros 4 hijos. Les agradecemos su apoyo y comprensión, Ernesto y Charito. Bueno, está mesurado el comunicado, pero sí escuché a Ernesto pues decir que es una gran mujer, que es el amor de su vida, que es una gran persona, mamá de sus hijos. Entonces, bueno, pues ahí está. Luego tenemos, bueno, esta separación de Ernesto D'Alessio y la fotografía con su familia, Ale, que es una familia muy linda. Ahí están con sus 4 hijos. Entonces, pues qué bueno que han decidido en santa paz separarse y cada quien su camino. Pues hoy fue el último adiós, ya ven que para Talina Fernández, una despedida pues triste y tenemos imágenes de cómo hicieron el altar dentro. Bueno, esta despedida también fue parte y les quiero comentar algo de esta situación. Resulta que esta es la fotografía original que ya ven que publicó Andrea Legarreta, cuando Talina pues fue la que inauguró hoy con ese elenco que estamos viendo en pantalla en donde está Martita Carrillo, está Andrea Legarreta, Alfredo Adame, y luego, esta es la segunda foto, ya la cambiaste, ¿no? Donde borra Alfredo Adame. Entonces, pon la anterior para que veamos. Talina, la foto original es esta, Talina, y atrás está Alfredo Adame, que yo un día le pregunté de Adame y dijo, conmigo siempre fue un tipazo. Ahí está mi Martito Carrillo, está Sofía Villalobos, Andrea Legarreta, creo que es Toño, sí, ¿verdad? Toño, el de deportes. Ay, ¿cómo se llama Toño, el que hace deporte? ¿Eh? No, bueno, ahorita ahí se me fue el nombre. Bueno, ayúdenme. Entonces, ahí está y esta es la foto donde a Andrea Legarreta se le ocurre editar y borrar a Alfredo Adame. ¿Por qué no eligió otra o por qué no la dejó como? Entiendo que ella, lo único que le preguntaron es, ¿por qué lo borraste? Y dijo, yo no hablo de ese señor, porque ella prometió demandarlo y no sabemos si está demandado o no está demandado. Eso ya será cosa de Andrea Legarreta, que tiene toda la razón porque ha hablado muy mal de ella. Hay Toño de Valdés, gracias Luis Rendón, se me fue el nombre. Ángel Fuentes, gracias. Encarnación, Erika, ay, qué lindos que los tengo, porque a mí se me había ido el Toño de Valdés. Bueno, ¿para qué Andrea Legarreta borra a Alfredo Adame si la gente se da cuenta de todo? La gente no es tonta, la gente tiene una gran memoria, la gente, la verdad, a mí me impacta que saben más que nosotros y se dan cuenta de los detalles. A lo mejor nosotros como a veces hablamos tanto, hay muchas cosas que se nos van. El público es el que descubre que Andrea borró a Alfredo Adame. Le han estado preguntando y Andrea Legarreta no quiere hablar de esta situación, de por qué desapareció a Adame de la fotografía, pero pues la verdad ya acabó siendo gracioso. O sea, ella lo quiso hacer para recordar a Talina, porque fue la que inauguró el programa hoy, pero pues acabó siendo muy chistoso lo que hizo en la fotografía y pues ahora se la están criticando mucho. ¿Usted qué opina de esta fotografía? Ahora sí, cambiando a tono más serio, pues hicieron un altar dentro de la casa de Talina Fernández porque decidieron velarla en su casa. ¿Por qué? Porque ahí también velaron a Mariana Levy, me decía Joana Vega Biestro, cuando falleció Mariana Levy, y le hicieron un pequeño altar dentro de su casa. Ahí pusieron el féretro, flores, un corazón con pétalos de rosa a la entrada y vean qué bonito altar. De hecho, en la mañana nos dijo Coco Levy que hay un altar que hizo Talina para Mariana Levy y ahora van a construir otro altar para Talina Fernández al lado de su querida Mariana Levy y pusieron esa fotografía. Entonces, por cierto, felicidades a Sale el Sol, que hemos estado muy bien, pues con toda la cobertura. Y bueno, Gustavo Adolfo Infante fue el primero en entrar porque pues bien lo dijeron Coco y Pato, que es como hermano, como amigo muy cercano de la familia, lo dejaron entrar para entrevistarlos, para platicar con ellos, sus últimas impresiones y la verdad se ve que sí había mucha cercanía a ellos y lo hicieron como un gesto de deferencia por el cariño que tienen hacia Gustavo y como Talina también lo quería mucho y sí me acuerdo mucho que siempre le decía tan linda y se saludaban con mucho amor. Entonces, pues qué bueno recordarla con felicidad, porque así lo dijo Coco, tranquilos, va a estar bien, va a estar muy feliz, mi madre era una gran persona,
amaba a sus hijos, nosotros la amábamos a ella, y pues entraron muchos famosos a despedirse, Angélica María, Gloria Calzada, Diego Schoening, fue mi querido Andrés Tobar, un sinfín de personalidades que pues quisieron despedirse, Chantal Andere, en fin, muchos de ellos ahí estuvieron. Y María Levy también estuvo presente, pero Paula Levy también, y por ahí tenemos, a ver, unas imágenes que queremos que vean. A ver si no sale por allá, ¿eh? Bueno, es que ahí estaban tratando de captar que llegaba María Levy porque no se le vio en el hospital. Entonces, lo que sí teníamos es una entrevista con Paula Levy, que pues también la captaron los medios, y vean qué es lo que dijo Paula Levy, está más abajito, para compartirles. Vamos a ver qué dijo Paula Levy. Que ahora está en paz, está en un buen lugar, con mi mamá abrazándola y que pues, es una pérdida muy grande, pero ¿Pudiste despedirte de ella? sí, afortunadamente. Paula, fuiste la única de las 3 nietas que creo que todavía pudo despedirse de su mexicano. Tu hermano y tu hermana ya no pudieron ser. Pues mi hermano venía desde Cuernavaca, entonces no pude llegar a tiempo y mi hermana de Valle de Bravo. Las rencillas quedan atrás entre ustedes tres después del fallecimiento de tu abuelita, Paula. Pues yo creo que justo ahorita estamos más unidos que nunca, ¿no? Enfrentando pues, toda esta situación juntos. Oye, ¿cuál será, Tu abuelita creo que sumó mucho en la vida de todos ustedes, con mucho amor, ¿cierto? ¿sabes cuál era su última voluntad? ¿Cómo quería ser No la despedida? corrale nada más. Sí, por favor. Yo no me quiero ir y siento que no tengo mucho que decir, es algo desafortunado que pasa y así es la vida y pues obviamente es una gran pérdida para todo México y toda la gente que creció viéndola, pero pues así es la vida. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué me quedo? Pues todas las enseñanzas, con que era una mujer fuerte, con que era una mujer valiente, una mujer muy trabajadora y con todo lo que me enseñó, todo lo que me contó. Tu papá ya se enteró del deceso de tu abuelita, tu papá, ¿qué te Me dijo? parece irrelevante esa pregunta. Paula, ¿ya has podido hablar con Ana Bárbara? ¿Perdón? La esencia de tu abuelita, ¿cómo la describes? Pues fuerte, como una luchadora nata y una persona muy culta. Gracias. fue la última plática? ¿Cómo honrarás su legado? ¿Hay algo particular que harás diferente a partir de hoy? Pues justo estoy pensando en eso y meditando eso. Tu abuelita era una mujer que hace justamente un mes le entregaron un reconocimiento y en ese reconocimiento decía que ha valido mucho la pena todo lo que ha pasado. Habló incluso de ustedes, ¿cómo se sienten orgullosos de eso? Pues obviamente yo no me podría sentir más orgullosa de haber tenido una abuela como ella. Gracias, Paula. Gracias, muchas gracias por tu Gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas Pues fue parte de lo que dijo Paula Levy, que le agradecemos ese detalle porque pues no siempre se está, más bien nunca tiene uno el ánimo de hablar en esos momentos tan difíciles. Y bueno, la pregunta que estoy aquí viendo y que sí la quiero contestar, porque mucha gente está preguntando que si también hablábamos de Talina y la queríamos tanto en Sale el Sol porque la corrieron. Miren, una cosa es el cariño, el reconocimiento a su trabajo, a su talento, a su trayectoria, el respeto que le teníamos, lo felices que fuimos mientras estuvo en Sale el Sol. En lo personal, los conductores no tenemos nada que ver con las decisiones y la producción tampoco. La empresa, por cuestiones de lo que quería del programa, tomaron la decisión, pero porque así son los programas, no porque fuera en contra de Talina. Talina fue muy feliz el día que la llamaron al Sale el Sol, como nos lo dijo ayer Andrés Tobar y Alejandra Luc, había sido muy feliz porque después de muchos años de no hacer tele, regresaba a Sale el Sol. Gracias a que estuvo en Sale el Sol, le llamaron a MasterChef. Entonces, no fue todo perdido ni desafortunado, fue una gran fortuna tenerla en Sale el Sol. Las cosas cambian y los proyectos cambian y hoy estamos y mañana no estamos. Y lo podemos decir todos los que trabajamos en televisión. Uno piensa que los proyectos, pues estarás por siempre, pero no. Uno piensa que sí, que bueno, que no es justo, que por qué te quitan, pero pues los que deciden son arriba y ahí sí no se puede hacer nada. Entonces no se le quitó
por falta de cariño, por su trayectoria, sino por decisiones que se toman en la empresa, así como han salido muchos otros conductores y como yo saldré algún día, como saldrá Paulina, como saldremos todos del programa. Digo, no quiero decir nadie, porque van a decir que por qué menciono a esos. Me refiero en general, todos los que estamos, un día tendremos que salir y pues así es la historia. Nada más hay que salir en términos correctos y con Talina se terminó en términos muy correctos. Por supuesto que le dolió, pues claro, cómo no, cada vez que te quitan algún proyecto, pues te duele y demás, pero no fue por otra cosa, no fue por restarle méritos a su trayectoria y sí lo cuento porque me lo han preguntado mucho. Ahora fíjense que en Sale el Sol hicimos todo un homenaje muy bonita el día de hoy, pero acabando el programa hicimos una pequeña ceremonia que no saben qué belleza. Me gustó tanto, ahí sí todos echamos lagrimita, ya no voy a llorar porque ya me decían, ya deja de chillar, no chillé tanto, nada más se me pusieron ojitos Remy, pero no tampoco hice un drama. Hoy estuve muy controlada porque sé que a la gente luego no le gusta que uno llore, pero bueno, para mí era como para todos un tema sensible porque la tratamos y la queremos. Pero al final le hicimos una ceremonia, bueno, la producción tan bonita encabezada por Ale Luke, que también estaba en la producción anterior y era también productora. Y bueno, gracias a Andrés y Ale, estaba Talina Fernández y cada quien le dijo unas palabras. Ale habló hermoso de Talina Fernández, lo vieron en el programa, una foto muy grande, flores, unas velas, y nos despedimos de ella en una ceremonia de verdad muy, muy de corazón, ya sin cámaras y con mucho amor. Y pues así la recordaremos siempre. Ahora, pues fíjense que vamos a ver una parte de estas imágenes de cómo salieron pues los restos de Talina. La familia autorizó que se grabara. Presta tu cámara. Fíjate cómo está. Un poquito más atrás su cámara. Gracias a Hasta Aquí Mi Reporte, que son imágenes de Hasta Aquí Mi Reporte, es de este canal. Están viendo el momento en que sale el féretro. Por ahí también tenemos esas mismas imágenes de Flavio Machuca, pero bueno, no sé por qué les dejaron que grabaran esto. Creo que no, pues bueno, estaban cubriendo y así lo decidió Coco, pero pues estaba un poco triste ver cómo se iba el ataúd con Talina Fernández. Pero bueno, descanse en paz una mujer querida, adorada, amada y que hasta el día de hoy pues yo he escuchado puros buenos comentarios de ella. Así que hasta siempre, Talina. Y justo donde dice hasta siempre, Ale, en Hoy también le hicieron una despedida muy bonita en ese video. Vamos a ver cómo se despidieron de Talina Fernández también en el programa Hoy, porque pues estuvo en Televisa toda una vida. Ya lo sabe, llévale el mensaje de que la amo mucho y que la vamos a extrañar mucho. Más preciosura, hasta el cielo. Besos hasta el cielo. Mi Tani linda, de verdad te amo y deseo que tu alma esté en paz y que encuentres el camino para estar con todos tus seres queridos. Que sigan las bendiciones para ti y para toda tu familia. Querida Talina, me quedo con todas tus enseñanzas y tus alegrías. Te quiero recordar feliz con esta Talina de la que hemos hablado toda esta mañana. Y ayer que supe que habías emprendido este viaje antes que los que estamos aquí, lo primero que pensé, y lo decía hace un momento, es ya no duele, está feliz junto a Mariana. Disfruta mucho esta felicidad eterna. Querida Tali, bueno. Carlos Arenas, pues también convivió mucho con Talina Fernández cuando estuvimos en Sale el Sol. Y Leticia Espinosa, sí estoy de acuerdo que usted no tiene nada que ver de lo que la hayan sacado de Sale el Sol, pero compañeros la deberían de haber apoyado económicamente. ¿Cómo sabes que no sucedió, Leti? ¿Cómo sabes que nadie la apoyó?
¿Cómo sabes que cuando llevaba su ropa a vender nadie la compraba? ¿Cómo sabes que nadie tuvo detallazos con ella? Nada más que son cosas que no se platican, mi querida Leti. Pero no tengas pendiente porque tuvo muy buenas amistades en Sale el Sol que la apoyaron incondicionalmente. Y bueno, pues apareció la albacea del testamento de Mariana Levy, que es amiga de la familia. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de lo que dijo. Esta sorpresa, ya estabas enterada de que estaba Martita. Justo esto, bueno, vino a reencontrar a los 3 hermanos, Carolina. ¿Tú qué tanto tendrías que decir de Lorenzo? De fallecer, compartía conmigo que eres una gran persona y que Mariana no podía dejar a alguien de albacea más que a ti, que tú eras la indicada. Me siento honrada por este lugar que me conceden, la confianza que me tienen. Hago lo mejor que puedo y bueno, las cosas van caminando y poco a poco se logra. José Emilio ya acaba de cumplir la mayoría de edad, Carolina. ¿Será que el testamento finalmente y la herencia ya se les pase a los hijos? Sí, en eso estamos. Hay muchas cosas que están muy enredadas, pero estamos desenmarañando todo y espero que muy pronto se resuelva. La relación entre ellos es buena. Agradezco enormemente. Es buena. Gracias, Carolina. Gracias. Pues ahí está. Ay, hasta aquí estoy viendo Bere Ortiz, que hasta aquí mi reporte es el canal de mi querida Bere Ortiz, que trabajé mucho con ella ahí en el programa de radio. Ay, gracias, Bere. Tomé estos 2 videitos, pero vayan a su canal y síguenla. No, hasta ahorita me di cuenta que hasta aquí mi reporte eras tú, Bere. Pues ahí estuvo trabajando mucho como siempre. Y bueno, pues has cambiado a Anita, somos mucho tus enemigos, somos tus seguidores. ¿Por qué enemigos, Rocío Gavito? ¿Quién? Ay, no sé por qué estás pensando. ¿Cómo voy a pensar que los que me siguen son mis enemigos? Ay, no. Explícame un poco más tu idea. Graciela Mendoza, qué lindo comentario, Anita. Talina se sentía muy querida y así lo ha demostrado. Y yo lo seguía en su canal de YouTube, siempre fue feliz. Ay, pues ahí que se quedó en el canal de Talina de YouTube, pues el testimonio de muchas anécdotas y de muchas cosas lindas que vivió. Entonces, pues también pueden ver ahí quien quiera, pues todo lo que significó para ella el estar en los medios, todo lo que trabajó. Hablaba de todo en su canal de YouTube, entonces le pueden pasar y echar un gran ojito. Abraham Rivero era una gran dama, Talina, lástima de los hijos. A ver, hoy los 2 hijos hablaron muy bonito de Talina. Talina siempre hablaba bien de sus hijos y nosotros no podemos juzgar quiénes eran los hijos y cómo eran los hijos, porque Talina como madre los amaba y bien a bien, pues tampoco sabemos qué sucedía al interior. Graciela Santiago, ya no se supo qué pasó con el fideicomiso que Daniela Romo y Tina Galindo les dieron a los hijos de Mariana Levy. Sí, un día Talina Fernández nos contó, Talina Fernández nos contó que Tina Galindo había puesto como una cláusula de en qué momento iban a recibir el fideicomiso, Graciela, pero pregunto bien y te aviso porque me acuerdo perfecto que la entrevistamos y déjame buscar el material para decirlo. Rocío Gavito, que respondo con ironía y no, y ha llegado a molestarme. Rocío, pero siempre he sido igual. Contesto a veces, pero a veces también ustedes me hacen, no tú, o sea, algunos mensajes con ironía o mensajes negativos. Trato siempre de contestar bien, no me enojo, o sea, me molesto cuando hay ofensas y eso siempre, no desde ahorita ni porque he cambiado. Me pueden decir lo que quieran sin ofensas. Si ofenden, pues tampoco es que uno va a decir, qué padre que me ofendieron. Eso es lo que yo creo, pero no he cambiado de verdad, Rocío. Bueno, eso pienso que no, pero si así piensas, me fijaré más. Guille, Anita no ha cambiado, sigue siendo tan linda como siempre. Gracias, Guille. No ande con intrigas. Bueno, pero también está bien cada quien su opinión. María del Rosario, que cómo no emocionarse, que ayer lloró conmigo. Lo que pasa es que, pues ya saben, si uno llora, porque lloras. Si no lloras, eres insensible. O sea, a lo mejor estas respuestas es a las que te refieres, Rocío, pero a veces es difícil complacer a todo el mundo. Y uno va entendiendo en la vida que no puedes complacer a todo el mundo y a uno, a veces, bueno, hay veces que hay que decir las cosas con respeto y educación. Bueno,
pues le mando besos, abrazos cariñosos hasta el cielo a mi querida Talina, y yo en lo personal la voy a recordar siempre con mucho amor por el gesto que tuvo, repito, cuando yo estaba pasando momentos muy difíciles por varias enfermedades y padecimientos. Entonces, pues yo diario me preguntaba cómo estás, me decía, tú y yo somos gemelitas, loquitas de la cabeza. Entonces, pues sí, se lo agradezco, y diario platicábamos de nuestras cositas. Ana María Hoyos, tocallita, se nos olvida que nadie tenemos el derecho a juzgar a nadie, se tiene que respetar la vida de cada persona y de cómo la lleva cada quien. Bien dicen que somos arquitectos de nuestro propio destino. Sí, yo hoy estuve muy controlada en Sale el Sol para no llorar, porque aparte yo soy chillona, ¿no? Entonces, si me suelto a llorar, ya no puedo parar. Entonces, prefiero así como esta emoción, el nudito y un poquito el ojito, y ya controlarme, porque si uno se suelta llorando, luego ya no paras, y entonces sí, pues uno tiene que seguir el programa. Ojalá les haya gustado mucho. Sale el Sol, porque estuvo muy bonito el programa. Graciela Mendoza, que ya llegamos a los 198,000, Ale. Ay, qué padre, de verdad estoy emocionada y se los agradezco, porque cómo le he batallado para subir los números en estos días, pero yo agradezco mucho. La novia de Roque, ¿quién se divorcia? Ah, ya di la notita a la novia de Roque. Ernesto D'Alessio y Charito se divorcian. Entonces, bueno, vamos con lo que sigue. Paulina Rubio presenta su nuevo material discográfico, Paulina Rubio, y dice que esto será el día de mañana, que esté presentando este nuevo material. Entonces, pues Paulina, miren, calladita, calladita, pero ahí va presentando. Por cierto, también es el aniversario luctuoso de la queridísima Susana Dos Amantes. Entonces es propiedad privada, es lo que presenta Paulina Rubio. Araceli Vázquez dice, aunque no me gusta muchas veces tu tibieza al hablar de los chismes, es bueno tu programa, pero si te defines, serías más exitosa. Muchas gracias por tu opinión, Araceli, lo tomará en cuenta. Leti Sastre dice que también trata de no llorar, porque luego no puede, exacto, luego uno no puede pensar, y entonces ya si no piensas, pues ya no razonas y te sigues llore y llore. Entonces, ahí está. Oigan, Kevin Spacey por fin inicia su juicio. Acuérdense que primero lo acusaron de 5 cargos de abuso, ya saben de qué tipo, y luego otros 2 cargos, total que lo están juzgando por 7 cargos. Ya inició el día de hoy el juicio de Kevin Spacey. ¿Cómo pensar que un actor nominado al Oscar, con la fama, con la fortuna, pues miren, las bajas pasiones y estas perversiones ocultas, no importa el dinero, no importa qué haya detrás, la mente es la que trae algo distorsionado, que lo lleva a hacer cosas que no debería. Y como durante mucho tiempo le han salido, pues entonces piensan que pueden continuar por el mismo camino. Así que empieza su juicio y durará alrededor de 10 días y sabremos el resultado. Por supuesto, Kevin Spacey dice que él es inocente, pero pues oye, ante 7 acusaciones ya veremos cómo lo defienden y de qué manera. También Liz Gallardo la quiero felicitar, porque ya ven que hizo una marcha para apoyar los derechos de los animales. Tenemos unas imágenes y mientras las vemos, pues les voy platicando que fue mucha gente. Vean la cantidad de gente que se reunió. Ya se los había platicado, pero quiero hacer hincapié y volverlo a decir, no porque sea nota atrasada, sino para hacer y crear y generar conciencia que debemos cuidar a los animales. A mí me sigue dando mucha tristeza cuando va uno por la calle y ves que los perros los tienen abandonados en las azoteas, amarrados, sin agua, sin comida, con este sol. El otro día vi en una casa que tenían un pobre perrito en la azotea, desesperado, sin una sombrita, y a uno le da ganas de tocar el timbre, pero imagínense si uno se atreve a eso, que no te hacen. He visto perritos amarrados, que los maltratan. Ay, no, de verdad uno no puede con esas cosas, hay que tener cuidado. Bueno, pues ahora vamos con Lucero, que hace mucho que no se conectaba en vivo, y miren lo que dice Lucero, que qué bonita es. Ahora, fíjense que me gusta en esta tendencia de lo natural, que se presenta pues ya sin mucho maquillaje. De todas formas, es divina. Veamos qué dice Lucero. Ya sé que aparecí por aquí de sorpresa,
Ya sé que esto no estaba planeado, ya sé que hace mucho tiempo que no hago lives y que no me meto a este rollo de hacer lives, pero ya estamos aquí. Y es que solamente, bueno, un ratito, para contarles que, bueno, que muchas cosas. Ahorita acabo de subir una historia hablando de que vengo de ver unas cositas del Gallo de Oro, que será la próxima serie que tendremos en ViX para poderla ver. Para contarles que ya viene el estreno de El Mago de Wiz de mi Lucerito Mijares, que nos tiene a todos emocionados, ilusionados, a la expectativa de sorpresas, de cosas divinas. Y yo creo que pues esa es una de las cosas que más me emociona en el mundo, ver a mi niña, que siempre será nuestra niña, haciendo lo que más le gusta hacer, ¿no? Y cumpliendo su sueño. Y después de haberla visto en mi pancita crecer por 9 meses y verla nacer y ver, bueno, todo lo que las mamás ya sabemos, pues ahora con sus 18 años de edad, verla haciendo lo que le gusta. Entonces ya viene este estreno, ya queda nada. Y bueno, contarles que habrá muchas funciones, porque mucha gente tiene duda como de que es que no puedo estar en el estreno, pero ¿cuánto tiempo va a estar? A ver. Qué padre escuchar que Lucero ya regresa a la televisión con una serie que se llama El Gallo de Oro y claro, como buena mamá, pues haciendo publicidad a la obra de teatro de su hija, del Mago de Oz, que produce Juanito Torres. Entonces, felicidades y yo creo que le va a ir sin duda muy bien. Pues, como dicen, hasta siempre, Talina Fernández. Flavio Machuca, mi compañero de Sale el Sol, también estuvo ahí presente y estas imágenes que pues fueron las que se tomaron, que les decía que fue cuando pues ya le están dando el último adiós, esta de que dice hasta siempre, la que ahí vamos a ver. Espacio. No. Para que pase. Vamos a levantarla. Hay que levantarla. Pues miren, Coco Levi hizo hincapié porque les decía hace rato, porque estas imágenes ya me explicaron y me mandaron un mensaje y decía que porque pues quería, Talina era así y fíjense que sí es cierto, un día en Sale el Sol, Talina Fernández nos dijo, si me muero, quiero que sea en el programa para que suba el rating. Y le decíamos, ay, Talina, y dice, y aparte, si aquí caigo y me muero y todo, que corra la imagen, no le vayan a cortar. Es que así era de franca y no le tenía miedo a la muerte. Lamento mucho que los últimos días de Talina, el último mes, fueron muy dolorosos para ella, le dolía todo, y además se tardaban en encontrar el diagnóstico, pero dijo Coco, no fue un mal diagnóstico, ni un diagnóstico tardío. Cuando se encontró lo que tenía, ya era demasiado tarde. Pero ella empezó a referir dolores un mes antes y la historia, su cuerpo ya no dio más y el proceso duró un mes en ir avanzando porque ya lo traía y no lo había descubierto hasta que empezó con estos dolores. Primero pensó que era una infección en los dientes, Talina Fernández, luego le hicieron exámenes de sangre, nos contaba Coco Levi, no, pues tampoco, luego que hasta ese momento, luego que en los huesos, luego que aquí, luego que allá, y luego ya en un último análisis de sangre, pues sí, ya se dieron cuenta que era una leucemia, pero ya muy avanzada. Todavía nos dará tiempo de Chantal Andere, que también estuvo ahí en casa de Talina Fernández para el último adiós, y Chantal Andere dijo esto. Sí, porque están los coches aquí. Chicos, cuidado ustedes. Chantal, pues una gran pérdida para el mundo de la televisión. Muy lamentable, muy sorpresivo. Y por eso estoy aquí, para abrazar a Coco, a Pato. Fuimos familia mucho tiempo. Sus nietos son mis sobrinos, están aquí, los quiero abrazar. Mucha fortaleza, Chantal. Una mujer inteligentísima, brillante, divertida, con un sentido del humor fantástico, trabajadora, una extraordinaria madre, una extraordinaria abuela. Y bueno, pues vengo a darle un besito. ¿Cómo le diste la noticia a tu mamá, que tengas Chantal? con ella? ¿Algún recuerdo? Estábamos ayer, mi mamá y yo juntas, cuando nos enteramos.
¿Cómo lo tomó? ¿Tu mami cómo Pues tomó esta mal. noticia? Nadie puede tomar una noticia de este nivel bien, y menos cuando es alguien que quieres y con quien ellas han compartido toda su vida, ¿no? ¿Algún recuerdo en particular, Chantal, con ella? Muchos recuerdos en esta casa, ¿no? Veníamos con Mariana, pues vivimos muchas cosas juntas, amistad con Coco y Pato desde antes de que fuéramos familia. Muchas ¿Qué anécdotas historias. tienes, Chantal, de esta dama del buen destino? Siempre todo con una sonrisa, siempre todo viendo lo positivo, siempre levantándose, siempre apoyando a los demás. Si alguien tenía un problema, era como a todos nos daba consejos y a todos nos apapachaba y a todos nos decía todo va a estar bien, todo va a estar bien, no pasa nada. Una mujer muy fuerte también, una mujer muy fuerte. Pues fue parte de lo que dijo Chantal Andere, gracias a Bere Ortiz. Elena García, buenas noches, Anita, llegué tarde al en vivo, pero veré completa la repetición. Muy triste de verdad, Elena, lo de Talina Fernández. Graciela Mendoza, el recorrido de la casa es despedida, muy triste. No, y además, ¿sabes qué, Graciela? Todos los espacios te van a recordar siempre a la persona querida. O sea, pues la viste ahí desde siempre, entonces toda la casa huele a Talina, toda la casa es Talina, la decoración es de Talina, entonces creo que les va a costar mucho trabajo. Guille, gracias por pedir el like, no olviden suscribirse, pueden simplemente picarle, no cuesta nada. Al lado dice unirme a las membresías para quien quiera, entonces vamos a ver si ya llegamos a los 200,000. Yo les quiero dar gracias de corazón a todos ustedes por estar conmigo. De verdad, lo bueno, lo malo, Rocío, no importa, siempre he recibido, estemos o no estemos de acuerdo, pues ustedes digan lo que quieran y yo contesto también. En fin, pues les quiero mandar un beso. Vamos a ver nada más la encuesta, Ale, para cerrar. ¿Quién creen que salga el próximo? Bueno, más bien, a ver, vamos a ver la encuesta y ahorita la leemos. ¿Quién saldrá de la casa de los famosos? Si Sergio Mayer, la Barbie, Vigorra o Paul Stanley. Pues todo el mundo piensa que va a ser la Barbie y después Sergio Mayer. Entonces, pues yo creo, a reserva de quien salven en un ratitito, que también yo pienso que va a ser la Barbie. A ver si le atinamos o no, ya lo veremos más el domingo y lo comentamos, por supuesto, el lunes. De verdad los quiero. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. Yo nunca bloqueo a nadie. Abraham Rivera, solo pido que las expresiones pues sean con respeto, porque todos aquí en el chat la verdad somos bien respetuosos. De vez en cuando uno que otro, ¿verdad? Que se nos altera, pero la idea es seguir en comunicación, den sus puntos de vista, los discutimos, pero nunca creo que con agresiones. Al menos yo siempre he pensado así. Para defender no hay que ofender. Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Hay más? Ay, el chisme de Yerimoa. Prometo decirlo, porque mi informante me estaba esperando, mi querida Estefanía me estaba esperando para que dijera lo de Yerimoa, o lo puedo decir rapidísimo. Es que el otro día preguntaban que quién es Yerimoa. Ya ven que cuando su novio Naim llegaron juntos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y entonces él se puso a patear a los reporteros. Ahora ya ubicarán más quién es Yerimoa. Preguntaban por qué se hizo famosa Yerimoa. Mi informante Estefanía me relata que primero empezó maquillándose frente a la cámara y luego porque contaba todo en su vida, pero así abiertamente, descaradamente, sin temor alguno. De ahí se hace famosa y tiene millones de seguidores. Después se encuentra con este influencer español que se llama Naim, y imagínense qué nivel de relación tienen, que él siempre duerme, según él comentó, con un cuchillo casi bajo la almohada. Entonces, él contó por qué le pegó a Yerimoa y fíjense, todavía lo justifica, que porque él tenía el cuchillo. Y luego Yerimoa se fue de fiesta. Cuando llegó, pues llegó así como muy escandalosa. Empezaron la discusión. Yerimoa arrebata el cuchillo, lo agarra, le quiere dar en el cuello. Fíjense nada más qué relación, y está embarazada de ese hombre, qué preocupación. Le quiere dar una cortada en el cuello, pero se equivoca al agarrarlo y lo agarra de la otra parte por fortuna, pero él cuando siente aquí el cuchillo, por eso le pega y se defiende y le da un puñetazo. Eso no es justificación. Me dicen, bueno, pero si lo quería matar, por eso, si ya no le dio porque agarró mal el cuchillo, le agarras las manos
y le pides que se vaya de tu casa y terminas la relación, creo yo. No correrla fea, depende de quién sea la casa, o tú te vas y no vuelves con una mujer que es capaz o que tuvo ese arranque. Pero Jerimois también ha relatado que él le pega y cómo querer quedarse en esa relación. Dice Carla Uriel, a Jerimois le urge una terapia. Sí, porque lo que cuenta y decir, y ahora embarazada, y luego entre ellas han hablado que consume drogas, consume alcohol, fiesteras. ¿Cómo van a hacer ese niño si ella no se controla? Se acaba de pelear, también me dijo mi informante Estefanía, con su amiga que es una trans, muy linda, y se llevaban muy bien y se adoraban, pues se dijeron las verdades y bueno, todo lo que dijeron, que si está contagiada, que si contagia a los demás, en fin, cosas muy feas que a mí, por lo que me preocupan, Jerimois puede hacer de su vida lo que quiera. Lo que me preocupa es el bebé y me preocupa que además de lo que ella consume, esté con un hombre que la maltrata. Ya, ahora sí, nada más para que supieran quién era Jerimois, la novia de este tipo patán que golpeó a reporteros, que ya tuvo que pagar por fortuna el equipo que maltrató. Así que ahí está la historia y ahora sí, hay más, pero hasta ahí les cuento.